¿Se ha preguntado usted cuántas de las decisiones que toma cada día están basadas en emociones o impulsos? ¿Dónde quedan el análisis racional o la justificación económica? La norma o la costumbre en el mundo de hoy es que los grupos o intereses que buscan manipularnos para que nuestra decisión de consumo, voto o comportamiento los beneficie, nos bombardeen con millones de datos, la mayoría falsos o al menos cuestionables. En ese mundo se ha hecho muy difícil no engancharse, muy fácil equivocarse y más difícil todavía evitar volverse víctima. La ignorancia, rasgo común en la naturaleza humana, ha sido siempre un virus presente en la historia de las naciones, convertido en epidemia en el mundo de hoy. El costo de vencer la ignorancia es alto, toma tiempo y mucho trabajo. Por eso, lo fácil es creer lo que nos cuentan o hacer lo mismo que hacen los demás, a lo que se suma la presión de grupo. Además de la desinformación y las noticias falsas, y en lugar de la lectura y el aprendizaje, han crecido en número los consumidores del chisme y del escándalo. Y por eso, la ignorancia está en aumento. El problema, que ya es amenaza, es que las redes sociales nos acorralaron en burbujas. En cada una se consume y se cree la misma información. Información que, por lo general, es distinta en cada burbuja y casi ninguna pasa los filtros de la verdad o la objetividad. Lo grave es que así se refuerzan la desinformación y la mentira, que cada día se cuestionan menos y por eso se refuerzan el fracaso, la derrota y la decepción. Cuidado, pues ese es el mundo en que vivimos. La información no siempre conduce a la verdad. El poder no es sabiduría ni da la razón, y mucho menos es dueño de la verdad. Por eso, la importancia de cuestionar, de dudar y desarrollar un pensamiento crítico. Solo hay que recordar el daño y la destrucción, la pobreza y el atraso, el sufrimiento y la sangre que provocaron el comunismo, el nazismo, el estalinismo y el que siguen provocando las distintas versiones del populismo autoritario, que son más de lo mismo con empaque distinto, pero la gente les sigue votando. Por algo afirmó Orwell que la ignorancia es fuerza. Al menos le recomiendo que tenga siempre presente que la libertad política y la libertad económica son inseparables y que un sistema judicial independiente y eficiente garantiza sus derechos. Simplemente no nos dejemos. Podrán decirnos ignorantes, pero no tontos, ni súbditos, ni esclavos. La ignorancia es un fenómeno histórico, pero hoy parece haberse convertido en una epidemia que no solo amenaza la verdad y las relaciones en la sociedad, sino también nuestras libertades. Una sociedad que no piensa críticamente es una sociedad vulnerable al control de aquellos que saben aprovecharse de la ignorancia. Según un reportaje de The Atlantic, la mayoría de los estudiantes de las universidades de élite manifiestan que a lo largo de su carrera académica no leyeron un libro completo. Pareciera una contradicción, pues vivimos una época de avances científicos y tecnológicos que nos han permitido alcanzar niveles de vida que eran inimaginables hace tan solo 100 años. El problema es que nos hemos hecho más dependientes y manipulables. Sin embargo, a pesar de esa fragilidad, la expectativa de vida pasó de 32 años en 1900 a 71 años en 2021. En 1900, solo el 21% de la población mundial sabía leer y escribir. Hoy en día alcanza el 87%. En 1910, el 74% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy en día, solo el 10% vive en esa condición. El mundo en el que vivimos está altamente interconectado y las redes sociales nos permiten ser testigos en tiempo real de lo que sucede, pero también de lo que dicen que sucede en cualquier parte del planeta. La realidad puede ser una historia distinta. La paradoja es que, en medio de la época dorada del conocimiento y la ciencia, las personas están cayendo víctimas de discursos extremistas, noticias falsas y manipulación política. En lugar de usar herramientas como la lógica, el análisis y la evidencia, nos estamos dejando arrastrar por emociones y sesgos que distorsionan nuestra percepción de la realidad.
Vivimos en burbujas de información donde solo consumimos lo que queremos escuchar, reforzando prejuicios y cerrando la puerta a perspectivas diferentes. A pesar de tener los mayores niveles de educación en la historia de la humanidad, nos cuesta entender la información que consumimos diariamente. Las estadísticas son alarmantes. A principios del siglo XX, los avances tecnológicos fueron mal utilizados. La incipiente tecnología de la radio, la masificación de los periódicos, las primeras imágenes cinematográficas y la propaganda política facilitaron que el mundo cayera víctima de tiranos fascistas y comunistas que lograron manipular a las masas para llegar al poder, desde donde luego asesinaron a millones de personas. 100 años después, el mundo experimenta un preocupante auge de conflictividad y extremismos que tienen en riesgo la estabilidad del orden global. Si queremos construir un futuro donde prevalezcan la justicia y el progreso, debemos recuperar el sentido de la importancia sobre la racionalidad. Pensar, cuestionar, analizar y opinar son ejercicios intelectuales esenciales, pero en especial son la condición para defender nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra libertad. Mientras rechacemos la superficialidad, combatamos la ignorancia y denunciemos a los aspirantes a dictadores, nuestras libertades estarán garantizadas. La concepción del futuro está normalmente asociada con modernidad y evolución. Pero la historia reciente nos dice otra cosa. Vargas Llosa llama a esta época que vivimos la civilización del espectáculo, a la que hace una crítica seria y profunda por la superficialidad con que actuamos y por lo distraídos que estamos respecto a lo que sucede a nuestro alrededor, aunque nos afecte de forma dramática. Para conversar sobre esa sensación de indiferencia, resignación y decadencia que se percibe en las sociedades de hoy, pero especialmente en sus élites, les presento a Nelson Rauda, periodista en El Faro, el primer medio nativo digital de América Central. Nelson fue finalista en 2018 del European Press Prize y en 2020 fue nominado al premio en innovación de la Fundación Gabo. Nelson, bienvenido a Razón de Estado. ¿A qué se debe que vivimos en sociedades divididas en burbujas incomunicadas, cada una con su propia información o desinformación, donde las personas, los ciudadanos que las habitan, viven con expectativas que están mucho más arriba de la realidad que logran alcanzar y padecen de altos niveles de frustración? ¿Qué nos está sucediendo? Es bien difícil. La información es un negocio monopolizado por empresas millonarias. Y eso implica que lo que se prioriza no es un flujo constante de información, sino retener a la gente la mayor cantidad de tiempo posible en distintas plataformas. Y eso tiene diferentes efectos. De hecho, esto ha pasado de forma acelerada. Facebook empezó en 2004. O sea, solo ha pasado durante los últimos 20 años y ha pasado de forma súper acelerada. Creo que lo que nos está pasando es que hay demasiados flujos de información y esos flujos de información sobresaturan, y en realidad, en vez de hacer más posible el intercambio comunicativo, casi que la saturación está permitiendo y está viendo otros formatos que nos están pasando. Entonces, ahora Nelson, para diferenciar un poco eso a lo que llamas plataformas monopolizadas o multimillonarias, pues son eso, las plataformas, pero quienes las usamos, que somos los millones de seres humanos, es de ahí de donde vienen la desinformación, la mentira, la calumnia, la manipulación, los net centers. Eso, digamos, son otras fuerzas las que usan estas plataformas para precisamente tenernos como nos tienen, en burbujas, desinformados, incomunicados y cada uno con datos distintos. ¿No crees que es importante hacer la diferencia? Yo creo que hay un enorme rol de las empresas multimillonarias. Es decir, yo no sé hasta qué punto son ellos los que nos están usando a nosotros. Plataformas como Facebook han aniquilado el formato de publicidad en la mayoría de medios de comunicación. Son pocas empresas que monopolizan los sistemas y que se utilizan. Nosotros, los seres humanos y los productores de contenido, somos eso para ellos.
y lo usan de esa manera. Ok, bueno, lo vemos distinto porque yo lo que percibo es mucha ingenuidad por parte de estas plataformas, que tienes razón, podría ser incluso mala fe en algunos casos, pero se sabe de net centers en Pyongyang, en Moscú, en Teherán, en México y en países como estos que le hacen el juego pues a la desinformación, a la izquierda populista, a los sistemas radicales, ¿no?, de izquierdas o derechas, en fin. El mundo padece un auge en movimientos populistas, nacionalistas o soberanistas de distintos colores. ¿Por qué? Incluso en las democracias consolidadas están optando cada vez más por este tipo de liderazgos. ¿Qué opinas? Tenemos que ver a los errores de la democracia. En El Salvador, cuando hubo separación de poderes, también hubo 105 homicidios por día. La gente va a los populismos porque les parecen más efectivos, porque en El Salvador ha sido más efectivo un gobierno populista y autoritario que creo que a la larga va a terminar dañando a los salvadoreños y ya está dañando a los salvadoreños, pero la gente tiene la percepción de que son más efectivos. Entonces creo que una de las preguntas es ¿por qué ha fallado la democracia? ¿Por qué han fallado las promesas de la democracia? Claro, así llegó Chávez a Venezuela y mira cómo está hoy Venezuela, absolutamente destruida. Así llegó Fidel Castro a Cuba hace ya 65 años, así llegó Petro a Colombia y así está Morena en México, ¿no? Es un drama. Nelson, como nunca el 79% de personas en la generación Z y los millennials, especialmente en países desarrollados, consumen noticias a diario, especialmente en redes. El problema es que mucha desinformación es falsa o no tiene el rigor periodístico e investigativo para ser considerada información objetiva. ¿Cómo está afectando esta dinámica la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas? Cada vez es más difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que también, antes de ponerme pesimista, veo al rol de los medios, veo a lo lentos que hemos sido los medios para adaptarnos a estos nuevos formatos, veo a todas las posibilidades que tenemos. Yo creo que los medios, tratando de dar información en estas plataformas, somos como vendedores de brócoli en una feria. ¿Cómo hacemos que el brócoli es más saludable, es mejor para la gente? ¿Cómo hacemos para vendérselo mejor? Y creo que todos deberíamos estar pensando en eso. Ya. ¿De qué manera el estilo y la velocidad de la comunicación en redes sociales favorecen la manipulación a favor de cualquier causa, por oscura que sea, y a los mensajes populistas que ofrecen soluciones falsas a problemas complejos? El populismo en sí mismo es una negación de la complejidad. Creo que los chismes, la mentira se esparce mucho más rápido, te permite titulares más cortos, frases más cortas, que en realidad explicar lo que pasa del mundo. Creo que tenemos que pensar cada vez más los periodistas y los que producen contenido en hacer que lo importante sea interesante. Claro. ¿Cómo pueden los ciudadanos y los medios serios enfrentar la desinformación y la mentira y evitar la manipulación emocional en tiempos de elecciones o crisis políticas? Yo creo que hay una responsabilidad individual, ciertamente, de tratar de cuestionar todo, de no creer que porque sale en internet de verdad, de ejercer mentalidad crítica. Y eso creo que es rol de los estados enseñarlo, pero creo que todos tenemos que ser lo más responsables posibles a cuestionar, a asumir un punto de escepticismo a todo lo que vemos en las redes sociales. Para concluir, Nelson, los problemas de la democracia y la libertad se resuelven con más democracia y con más libertad, división de poderes, Estado de Derecho y economías exitosas que funcionen, que tengan las libertades y las certezas suficientes y necesarias. De los políticos ya vimos lo que se puede esperar. ¿Depende el futuro de la fuerza y la capacidad de los ciudadanos? ¿Están los ciudadanos comprendiendo el desafío y la responsabilidad que tienen? Creo que tenemos que comprenderlo. Creo que es imperativo que las personas que tenemos pensamientos progresistas, que tenemos pensamientos de libertad, seamos capaces no solo de quejarnos de los dictadores y de los autoritarios y los fascistas, sino articular narrativas que sean convincentes para la gente. Ya. El siglo XXI, sin duda alguna, llegó con desafíos para los que no estábamos preparados. No es excusa, pero explica. Está claro que si la especie humana quiere salir bien librada de los tiempos que vivimos, tiene que hacer sus tareas. Y un periodismo independiente, serio y profesional puede y debe ser su mejor aliado. A trabajar. Nelson, gracias por tu tiempo. Sin la intención de generalizar, porque hay excepciones, las generaciones de hoy, acostumbradas al titular, a la noticia resumida pero abundante, aunque sea mentira, acomodadas a la incapacidad de leer un libro completo porque las distracciones son infinitas e incapaces de tener una discusión sobre temas profesionales o incluso emocionales porque la tecnología los tiene absorbidos,
están construyendo sociedades cada día más disfuncionales y por eso susceptibles de ser devoradas por los poderes políticos o económicos que buscan controlar las naciones por las malas. Para conversar sobre el costo personal y el impacto social que tienen la desinformación, la pereza y la ignorancia, tengo el gusto de presentarles a Juan Ignacio Ardón, psicólogo clínico con maestría en filosofía objetivista. Es experto en comportamiento humano, catedrático universitario y fundador y director del Centro de Psicología Think. Juan Ignacio, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué efectos tiene el consumo constante de contenido negativo, agresivo, falso o abiertamente manipulador en nuestra salud mental, en la percepción de la realidad y en nuestras relaciones sociales y familiares? Por supuesto que es fácil de deducir que tiene un efecto importante, pero sobre todo va a tener un efecto curioso, que es el más preocupante, que es un efecto en donde no nos permite de alguna manera hacer buenos razonamientos, hacer juicios correctos, en donde nos llenamos más de información que nos pone en una situación menos alejada del conocimiento y más apegada a riñas entre personas, a riñas entre opiniones, a riñas entre más posturas basadas en mitos, creencias, y eso por ende nos lleva a aspectos mucho más emocionales y más aptos para dividirnos y más aptos para que aparezca justamente manipulaciones que nos dividen en buenos y malos, y obviamente siempre creyendo que uno está en el lado de los buenos y los otros son los malos. Ya. ¿Qué papel juega la manipulación o el juego político de las emociones en la decisión de elección que hacemos para el consumo material, para los procesos electorales y en las percepciones? Lamentablemente juega un papel crucial. De hecho, es la forma de influir en ámbitos sobre todo electorales o sobre todo políticos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucha tierra fértil en eso. Es decir, las personas están siendo muy susceptibles a la manipulación y es increíble, independientemente que lo analicemos éticamente, los asesores políticos hasta ponen en postura que si no hay manipulación no hay ganancia. Entonces, ¿y por qué? Porque obviamente el público, el receptor, es altamente manipulable en la medida que considere sus emociones como fuente de conocimiento. Y eso es algo que lo aprenden desde muy pequeñitos. Es decir, si lo que siento es respuesta a la verdad, no si lo que razono, no si lo que investigo. Y obviamente como cada vez más es difícil investigar y poder discernir entre qué es correcto y es incorrecto, es muy fácil que apelen a nuestras emociones y que operemos en base a ello. Wow. Juan Ignacio, cada día sentimos tener menos certeza sobre el futuro y esto produce sentimientos de ansiedad y estrés en la sociedad. ¿De qué manera la ansiedad e incertidumbre sobre el futuro afectan nuestra predisposición a aceptar soluciones fáciles o radicales como las que ofrecen los movimientos populistas o autoritarios? De hecho, yo insisto en que nosotros tenemos poca certeza o incertidumbre hacia el futuro. Desde el punto de vista psicológico es una clara señal de un tema de autoestima. No es necesariamente un tema general. ¿A qué me refiero? Es un tema individual en donde no confiamos claramente en nuestra mente, no confiamos claramente en nuestro criterio, y a medida que un humano no tenga autoestima es altamente susceptible a ser influenciado. Porque el populismo, por ejemplo, genera dos condiciones psicológicas muy importantes. Me da una connotación de evasión, es decir, me permite la fantasía de evadir la realidad, que creo que no puedo lidiar con ella, y esa es una señal clara de baja autoestima. Y también me da una connotación de salvación, señal clara también de baja autoestima, donde no soy yo el que debo salvarme y hacer trabajo individual y personal, que no quiere decir que sea siempre sea fácil, pero que ese es el trabajo fundamental, sino que otros van a salvar y hacer el trabajo por mí. Y en la medida que yo tengo esa connotación, voy a tener mayor incertidumbre. Una persona con alta autoestima sabe que no se preocupa por lo que no puede controlar. Se preocupa y ocupa de lo que controla. Claro.
¿Pueden y deben los ciudadanos desarrollar sentido y pensamiento crítico frente a la manipulación emocional en discursos políticos y la propaganda que buscan nuestro voto o nuestra decisión de consumo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra esto? De hecho, eso es exactamente lo que deberíamos de promover. Y deberíamos de promover que no quiero hacerlo muy extenso, pero deberíamos de proponerlo desde los niños, por lo menos en los ámbitos universitarios. El razonamiento crítico tiene 4 premisas que son fundamentales, que yo considero que serían el veneno para cualquier manipulación, aniquilarían cualquier posibilidad de populismo, ya no hubiese esa tierra fértil. Número 1, el razonamiento crítico es saber que toda verdad debe ser probable. Segundo, que hay que revisar la calidad de la evidencia, porque el problema es que a veces nos dicen que esto es evidencia y no es evidencia. Esta cuarta postura, tercera, de que algo que dice una autoridad o una supuesta autoridad o un sujeto, por más intenso y fuerte que lo diga, no necesariamente dice la verdad. La verdad no es automática, la verdad se tiene que encontrar, se tiene que descubrir. Y la última, que es la más importante, un ser humano no manipulable tiene que tener una mente activa, y ahí es donde nosotros podemos entonces hacer una distinción entre lo que me están diciendo que es correcto y lo que no. Pero tengo que hacer un esfuerzo individual. Yo siempre insisto que el esfuerzo debe ser individual, y ese va a generar después la influencia colectiva, digamos. Claro. Para concluir, Juan Ignacio, brevemente, según la encuesta anual de WIN para 2023, que entrevista a gente en 39 países del mundo, el 79% de las personas dijeron experimentar estrés a diario en diferentes grados, y que esto ha provocado desde problemas familiares y aumento en costo de vida hasta conflictos políticos o incluso guerras por las dinámicas que esto produce en las sociedades. El porcentaje que afirmó vivir en crisis constante es alto. ¿Provoca esta realidad que la gente se sienta atraída por el populismo de izquierda o derecha, o las salidas radicales o incluso violentas? Sí, por supuesto que sí, pero obviamente son la combinación de 2 factores que ahí generan la tormenta perfecta, ¿no? Esto que estamos hablando, que es el factor de malestar. Y segundo, también lo que hablamos anteriormente, que es la ausencia de un uso correcto de la mente. Me refiero justamente de considerar poder diferenciar entre un juicio correcto o un juicio incorrecto. Eso es crucial, poder entenderlo. Y ese es el problema también que da lugar a ese populismo, porque el populismo es a la política como diríamos el fast food a la alimentación, como diríamos el fármaco a la psicología. Es una respuesta rápida, que me requiere poco esfuerzo y que me genera la fantasía de que va a resolver el problema, pero puede ser que a la larga lo está aumentando. A pesar de todo, sigue siendo verdad que a la pereza se le espanta con voluntad, a la indiferencia se le vence con compromiso y a la ignorancia se le doblega con la convicción de que solo el conocimiento te hará un ciudadano, un ser humano libre e independiente. Juan Ignacio, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.